Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Vamos a leer en el capítulo 18 de Juan. Juan capítulo 18. Los versos 37 y 38. Juan, y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad? Como dijeron los apóstoles, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros elegir este tema. Y si el Espíritu lo ha elegido es porque nosotros lo necesitamos. Vamos a hacer una introducción, vamos a poner el cimiento de este estudio acerca de la verdad. Ustedes saben que se habla mucho de la verdad y hay un movimiento que comenzó en el siglo pasado, un movimiento sectario, espíritus de demonios, yo lo diría así, de división, entró a la iglesia en el siglo pasado debido al estado decadente de la iglesia. El diablo levantó un grupo de seductores de la verdad, sectas que comenzaron a prostituir la verdad del evangelio. Y tratando de no parecerse a los cristianos, comenzaron a sustituir la doctrina por otra doctrina. Y hoy están tomando un auge muy poderoso en el mundo porque tienen un sistema de trabajo muy eficaz. Porque dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y el diablo es un experto en engaño. Estas personas se autoproclaman los verdaderos. Su plataforma, su énfasis, su enseñanza, su adoctrinamiento, lo que ellos se consideran que son los portadores de la verdad, los defensores de la verdad. Y van por las casas, van por doquier, publican millones de páginas impresas, tratando de invadir al mundo con un mensaje pseudo cristiano, que no es la verdad gloriosa del evangelio. Ellos dicen que tienen el patrimonio de la verdad y que su iglesia es la verdad. Y el tipo de evangelismo que hacen es demostrando que su iglesia es, o sus iglesias, porque son varias, es la verdad. Hay un énfasis acerca de la verdad y nos muestran textos fuera de contexto en la Biblia y a muchos lo han descaminado de la fe gloriosa del evangelio. A Dios le ha parecido bien instruirnos acerca de la verdad. Estos temas no tienen un propósito argumentativo. Estoy diciendo esto con forma de introducción para apelar a tu interés de que estudiemos acerca de la verdad, para que sepamos qué es lo que la palabra de Dios llama verdad, o mejor dicho, quién es la verdad. Porque Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Creo que es el único que preguntó: ¿qué es la verdad? No sé si fue que no esperó que Jesús le contestara,
¿O fue que Jesús no quiso contestarle? ¿O fue que la pregunta no tenía sentido? ¿Por qué? Porque en realidad la pregunta no debe ser ¿qué es la verdad? Porque la verdad no es un concepto filosófico. La verdad es una persona. Por eso que Jesús no contestó la pregunta ¿qué es la verdad? Si hubiera dicho ¿quién es la verdad? Jesús le hubiera contestado frente a ti está la verdad. Pero Pilato preguntó ¿qué es la verdad? Y esta es la confusión que hay hoy en el mundo del sectarismo. Nosotros somos la verdad, nosotros tenemos la verdad. Y hay una confusión en cuanto a lo que es la verdad. Y Dios nos va a instruir acerca de esto. Primeramente, el término verdad, esa palabra verdad, en el Antiguo Testamento, o sea, en el hebreo, hay muchos vocablos en hebreo que se traducen verdad. Entre ellos hay uno que se destaca, que es muy, muy, muy importante, y es el vocablo emet, emet, así mismo, con T, emet. Este vocablo es derivado del verbo amán, y de ese verbo amán viene la palabra muy conocida por nosotros, amén. Esa palabra amén es un derivado del verbo amán, de donde viene la palabra emet, que es uno de los vocablos más comunes en el Antiguo Testamento para definir lo que es la verdad, o se traduce verdad, emet. Cuando ustedes dicen amén, están hablando de un derivado de la verdad. Están diciendo eso es verdad. Por eso es que hay que tener cuidado con decir amén, porque decir amén es decir eso es verdad. Y esa palabra emet, que se traduce verdad en hebreo, quiere decir sostener. ¿Qué significa? Sostener. Y es muy importante, a mí me gusta esto, sostener, porque la verdad de Dios se sostiene. El fundamento de Dios está firme. La verdad se sostiene en Dios porque Dios es la verdad. Por eso la palabra dice que Jesús es el amén de Dios. O no dice Apocalipsis. He aquí el amén, el testigo fiel. ¿Quién es el amén de Dios? Jesús. Y yo diría que la verdad se sostiene en el amén. Y el amén es Jesús. Jesús es el amén de Dios. Amén. Y es interesante porque podríamos aquí usar un rejuego. Porque la palabra amén viene de la palabra emet, que es verdad. Y Jesús procede del Padre. El Padre es el emet, la verdad. Y el Hijo es el amén, que procede de la verdad, que sostiene la verdad. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, hermanos, cuando usted vaya a decir amén, tenga cuidado, mucho cuidado. Porque cuando usted dice amén, usted no solamente está diciendo yo lo creo, usted está diciendo eso es verdad, eso es verdad. En Apocalipsis se dice que Dios es verdad y Jesús dijo amén. En Apocalipsis dice que Cristo ha triunfado con la verdad y Jesús, que es el amén, dice amén. Dice, he aquí el amén. Y la Biblia dice que cuando se trata del amén, Dios siempre dice que sí. El Padre siempre dice sí y amén. Cristo es el amén. Y la palabra amén viene de la palabra verdad. Y esa palabra emet significa sostener. Oigan bien, sostener. Estar bien fundado. Firme y estable. Sostener, estar bien fundado, firme y estable. Eso es verdad. Como nosotros creemos a Dios, cuando Dios dice algo, decimos, eso es verdad, amén. Y cuando usted dice amén, está diciendo Jesús, que es el sostén de la verdad. Amén. Por eso la Biblia dice que la iglesia es el baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Jesús es el sostén de la verdad y se puso como fundamento, y la iglesia sobre Cristo es el baluarte de la verdad.
El amén de la verdad. Es muy interesante que en muchas iglesias, donde hay muchos predicadores circulando por el púlpito, hay muchas contradicciones. Y viene el primero y predica una cosa y decimos amén. Y llega el segundo, la semana que sigue, el mes que sigue, contradijo a ese y decimos amén. Y llega el tercero que los contradijo a los dos y decimos amén. Y estamos nosotros también en una confusión que no se sostiene. Pero la verdad se sostiene. La verdad es firme. La verdad tiene un fundamento, Dios. Quiere decir que la palabra emet es una realidad. La palabra emet, que es la palabra hebrea verdad, es una realidad firme, fiel, segura y digna de confianza. Eso es verdad. Según el significado de esta palabra hebreo, significa una realidad firme, fiel, segura y digna de confianza. Bueno, ya tenemos la definición de la palabra verdad. Esa es la palabra hebrea emet, que se deriva del verbo amán, de la cual viene la palabra amén. Voy a repetir eso para que se lo grabe. Significa sostener, estar bien fundado, firme y estable. De allí que emet es una realidad firme, fiel, segura y digna de confianza. Podemos confiar en la verdad, porque la verdad se sostiene. La verdad es Dios. Ahora, ya hablamos de la definición. Lo segundo que vamos a estudiar es que la verdad no es un concepto filosófico. La verdad es una persona. Por eso la pregunta de Pilato no tiene fundamento. ¿Qué es la verdad? Como si fuera una cosa. Que es el engaño de los pseudo cristianos, los sectaristas, que están engañando al mundo con el veneno de su doctrina. Creen que la verdad es su doctrina, la verdad es su iglesia, la verdad es su organización, la verdad es su sistema, la verdad es su método de trabajo. Como creen los filósofos, que la verdad es un concepto. Pero la Biblia no enseña que la verdad es un concepto. La Biblia enseña que la verdad es una persona. La persona de nuestro Dios. Y entonces vamos a estudiar quién es la verdad. Ya que la verdad no es un concepto, sino una persona. Entonces, ¿quién es esa persona? Vengan conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. El aspecto número 1 era la definición de la palabra verdad. El aspecto número 2 de nuestro estudio, la verdad no es un concepto filosófico, sino una persona. Dios. Vamos a Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan capítulo 3. Juan, dando testimonio de Jesús, dice aquí, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea, Dios es verdad. Un testimonio contundente de Juan. El que viene del cielo es celestial. El que viene de la tierra es terrenal. El que viene del cielo habla lo que vio en el cielo. Y lo que Cristo vio en el cielo fue a Dios. Porque Él estaba en el seno del Padre y vino a darlo a conocer. Y vino a la tierra a dar testimonio de Dios. Por eso la Biblia le llama a Cristo el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Nadie ha testificado del Padre como el Hijo, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. De lo que conocemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Jesús de lo que vio habla de su Padre, porque de allá vino. Como dice Juan, las cosas que hemos visto y oído tocante al verbo de Dios, las cosas que hemos visto y palparon nuestras manos y vieron nuestros ojos concerniente al verbo de vida, es la que nosotros testificamos. Pues cuando el Hijo te revele al Padre, tú vas a testiguar y a testificar que Dios es veraz. O sea, Dios es la verdad.
Ese testimonio vino del cielo y lo trajo el único que conoce al Padre, el Hijo, y te lo reveló a la iglesia y te lo reveló a ti. Y si tú has estado con el Hijo y has sido instruido por el Hijo, tú vas a decir el testimonio que Dios es veraz. Porque Dios se sostiene, se ha sostenido, se puede confiar en Él, en su palabra, en sus promesas, en sus juicios, en sus testimonios, en su gobierno, en todo lo que es de Él. Porque Dios es verdad o veraz. Y la iglesia dice, ¿cómo? Amén. Cuando ustedes dicen amén, están diciendo, Dios es veraz. Dios es verdad, el Padre es verdad. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Un verso muy conocido. Juan capítulo 14. Dice versículo 5. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Juan 14, 5 al 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Osadamente, con atrevimiento, Jesús dijo, yo soy la verdad. Por eso es que nosotros no podemos concebir a Cristo de ninguna otra manera, sino de la manera que lo revela la Escritura. No podemos pensar que Cristo simplemente fue un filósofo, porque eso no fue lo que Él testificó acerca de sí mismo. No podemos limitar a Jesús como un gran maestro, ni como un gran profeta. Porque si Jesús, óigalo bien lo que voy a decir, y sin blasfemar, si Jesús no es lo que Él dice que fue, entonces era el engañador más grande de la historia. El Señor reprende ese pensamiento, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él es la verdad. Amén. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, hermano. Jesús no se presentó simplemente como un maestro, como un profeta. Jesús dijo cosas muy atrevidas que nadie jamás ha dicho. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. A Dios nadie lo conoce jamás. Yo conozco al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ve a mí ha visto al Padre. Eso no lo ha dicho nadie, ni Mahoma, ni Buda, ni Lao Tse, ni ninguno de los maestros. Y lo grande es que no solamente lo dijo, la gente dijo, nadie ha hablado como este hombre, pero tampoco nadie ha vivido como este hombre. Y como le dijo Nicodemo, las obras que tú haces testifican que tú eres de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito sea Dios. Quiere decir que Él comprobó lo que Él fue y lo que Él predicó. Él lo sostuvo con sus hechos. Por eso Él les dijo a los judíos, si no creen a mi palabra, crean a mis obras. Porque mis obras testifican que yo vengo de Dios. Y Nicodemo le dijo, nadie puede hacer las obras que tú haces si no fuese Dios con él. Entonces la pregunta no es ¿qué es la verdad? Sino ¿quién es la verdad? La verdad no es una filosofía. La verdad no es una doctrina. La verdad no es un credo. La verdad no es una organización. La verdad no es la iglesia. La iglesia tiene la verdad y es el baluarte de la verdad. Pero la iglesia no es la verdad. Porque la verdad no es una cosa, ni es una doctrina, ni es una filosofía. La verdad es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Y como Él tiene la plenitud del Padre, y dice Colosenses 2:9, que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, por consiguiente, Él es la plenitud de la verdad. Él es la verdad. Y ya hemos dicho que el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad. Ahora vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a completar la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es la verdad? Primera de Juan 5:6. Dice así.
¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y sigue diciendo el 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es interesante, porque allá habla del testimonio y dice que Dios es veraz. Y aquí dice que el Espíritu es el que da testimonio, y el Espíritu es la verdad. Quiere decir que el que da testimonio es el Espíritu, es verdadero y es verdad. Y lo que dice se sostiene y es fiel y se puede confiar en lo que Él dice. El Espíritu es la verdad. Entonces, ahí está el Dios trino. A los tres se le llama verdad. Dijimos que el Padre es verdad. El Hijo Dios, yo soy la verdad. Y el que da testimonio, que es el Espíritu, es la verdad. Comprobado bíblicamente que la verdad no es una cosa, ni una filosofía, ni un credo, ni una institución, ni un cúmulo de enseñanzas, ni dogmas. La verdad es una persona. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la santa divinidad, la santa deidad, el Dios trino. Bendito sea su nombre para siempre. Así que no permita que nadie venga a decirte a ti, mi iglesia tiene la verdad. Y es interesante porque esas iglesias sectarias que dicen que tienen la verdad son la iglesia que han tergiversado la cristología, o sea, la doctrina acerca de Cristo. Y una iglesia se afirma, se confirma y se apoya en Cristo. Para usted determinar si una iglesia es verdad, usted tiene que primeramente evaluar qué lugar ocupa Cristo en esa iglesia. Tener la verdad no es tener revelación acerca de Dios, es tener a Cristo. Eso es tener, haber nacido de nuevo y creer por la obra del Espíritu Santo en su vida todo correctamente de lo que es Cristo y tener una relación íntima, verdadera y genuina, sincera con el Cristo glorioso. No solamente con el Cristo histórico, sino con el Cristo real, glorificado, que está a la diestra del Padre. Ustedes ven a esas personas hablando mucho de doctrinas y probando con un texto aquí y otro allá, que no son doctrinas, son espíritus de demonios. Y generalmente Cristo no aparece. Hay una de ellas que cree que Cristo no es divino y le quita la divinidad a Cristo. Y dicen que Cristo es un muchacho mandado. Así me hablando yo a mí, es un muchacho mandado, como un ángel que Dios mandó, un mensajero para acá. Y despojan a Cristo de sus propiedades divinas y de lo que es, negando la Escritura y hasta tergiversando la palabra. Y se llaman verdad. Hay otra secta también que cree bien en la divinidad, cree bien en la salvación en ciertos aspectos, pero de muchas maneras limita el campo de acción redentor y salvífico de Cristo, atribuyendo la salvación a las obras de los hombres y a la obediencia a la ley, y de muchas otras maneras menoscaban la eficiencia de Cristo. Y Cristo no es el centro de su iglesia, sino que ellos mismos se han convertido en el centro. Es más, que en su evangelismo enseñan que para tú ir a Cristo tienes que ir a la iglesia primero. Y no te bautizan hasta que tú aceptas un estudio que es que su iglesia es la verdadera. No te estoy inventando. Yo fui pastor de esa iglesia por muchos años y se me exigía dar un estudio a la gente de que esa iglesia es la verdad. Y si la gente no aceptaba que esa iglesia era la verdad, no lo podía bautizar. Teníamos que dar un estudio que una señora de esa iglesia era profeta. Si no aceptaban que era profeta, no se podían bautizar. Quiere decir que esas dos cosas eran puntos de fe. No era aceptar a Cristo, era aceptar la iglesia. Y la iglesia era la puerta del reino. Cuando Cristo dijo, yo soy la puerta. Aleluya. Así que una iglesia es verdadera cuando Cristo es el centro. Y Cristo es lo que es, según la revelación de la palabra. Ese es tener la verdad. Tener la verdad es tener a Cristo. Amén, hermano. Tener una enseñanza correcta acerca de Cristo. Aceptar a Cristo como lo revela la Escritura. Como uno coeterno con el Padre. Que vino del seno del Padre a darlo a conocer. Que se hizo carne en el vientre de María. Que enseñó la verdad de Dios. Que murió en una cruz. Que resucitó al tercer día. Que ascendió y está a la diestra del Padre y que viene por la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Es sencillo evangelio y que en ningún otro hay salvación. Dicho apostólico, fundamento de la fe cristiana, en ningún otro hay salvación.
El evangelio no es tanto una enseñanza y una doctrina. El evangelio es una persona. Él vino para que hubiera evangelio. Sin él no hay evangelio. Él es la buena noticia de Dios. Oh, santo Jehová. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Él es el fundamento eternamente estable en el cual se han fundamentado los apóstoles y profetas. Es la principal piedra del ángulo. Es el Mesías de Dios, es el Señor, el exaltado del Padre, aquel que el Padre lo hizo pacto para el pueblo de Israel y luz para los gentiles, Jesús de Nazaret. Él es la verdad, Él es el Logos de Dios, Él es la palabra de Dios hecha audible, encarnada, que llegó a nosotros, que nos dio vida de Dios. Es la verdad. No acepte que nadie te predique otro evangelio que no tenga como corazón, como meollo, como eje y como centro a Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque la iglesia puede errar en cualquier interpretación bíblica, pero la iglesia no puede errar en quitar a Cristo del centro, ni de lo que es el corazón de la Escritura, la razón de la Escritura, la causa de la redención, el medio de Dios para revelarse al hombre. Él es la verdad. Y el diablo nos ha entretenido con un montón de énfasis, y Cristo no está ocupando su lugar. Y como lo dijo Martín Lutero, la iglesia se cae y se levanta en el mensaje de la cruz. ¿Y cuántas veces la iglesia ha caído por quitar a Cristo del centro? La palabra pecado significa agarrar el blanco. La palabra evangelio significa dar en el blanco, espiritualmente. Porque el que tiene el evangelio tiene a Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la vida y tiene al Padre. Bendito sea su nombre. Así que si viene hasta un ángel del cielo, que venga con unción, que venga con milagros, no te dé engañar de los milagros y las manifestaciones, porque la Biblia dice que el anticristo en los últimos días hará operaciones tremendas, atará a descender fuego del cielo a la vista de nosotros, y muchos se irán en pos del anticristo. El anticristo es una encarnación de Satanás, que se levantará para falsificar al Cristo glorioso. El libro de Apocalipsis dice que los que estaban escritos en el libro de la vida no se postrarán delante de la bestia y de su imagen, no adorarán al anticristo, no se dejarán engañar. ¿Por qué? Porque ellos conocen al Señor. Como Abraham conocía la voz de Dios, sus ovejas conocen la voz. Dice la palabra que no los recibe en tu casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice el bienvenido comunica sus malas obras. Así dice la Escritura. El que le dice bienvenido comunica sus malas obras. A veces no me viene a hablar de la palabra de Dios. No todo el que lee la Biblia te está hablando de la palabra. Citar la palabra no es hablar la palabra. Hablar la palabra es decir la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra es Cristo. Gloria a Dios. Y cuando hablo de Cristo, no estoy hablando de decorar el sermón con Cristo. Porque hay sermones que se les llama cristocéntricos y no lo son. Aunque a Cristo se menciona hasta 1000 veces en el sermón. No es mencionar a Cristo, sino ponerlo a la diestra del Padre, a la derecha de Dios, en el lugar que le corresponde, como el único, como el verdadero, como que no hay otro. No es mencionarlo. Los místicos lo mencionaban y predicaban la teología de la imitación, que imitándolo a él somos salvos. Eso no que enseña el evangelio, que imitándolo a él somos salvos. Creyendo en él es que somos salvos, no imitándolo. La imitación, hermano, es una doctrina satánica y mística. Cuando se enseña como un medio de salvación. Lo imitamos a él, pero no para salvarnos. Lo imitamos a él porque es nuestro modelo. No para salvarnos. La salvación es un regalo de Dios por la fe en Cristo. La salvación se le debe todo a la gracia de Dios en Cristo. No es por imitación. Tampoco es por una obra que se hace dentro de nosotros.
Ese es el resultado de la salvación, los frutos de la salvación. Nosotros obramos y nosotros somos santos, no para que Dios nos salve, sino porque ya Dios nos salvó. La santificación es el fruto, lo dice Pablo en Romanos 6, que tenemos la redención y como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto de la santificación. No somos salvos por la santificación es el fruto. La salvación está en Cristo y somos justificados en Cristo. Amén. Esa es la palabra verdadera del evangelio, la cual hemos creído. No nos confunda nadie. Esa es la verdad. Y no se lleven que mencionen mucho a Cristo. A Cristo hay que mencionarlo en una perspectiva correcta, bíblica, evangélica, como le enseña la palabra. En el lugar que ocupa en cuanto a la salvación, en cuanto a la relación con el Padre, en cuanto a su señorío, en todos los aspectos de la cristología, en cuanto a su naturaleza combinada, la humana con la divina, en el misterio glorioso de la redención. Una enseñanza correcta acerca de eso. El Cristo que no tenía pecado, ni tenía inclinación al pecado, sin embargo fue tentado en todo y no pecó, como lo enseña el evangelio. No te dejes engañar. No, porque mi iglesia es la verdad, porque mira esta doctrina y tú no la aceptas, tú no tienes la verdad. Ya yo tengo a Cristo, tengo la verdad. Puedo hacer que no entienda toda la doctrina, pero tengo a Cristo. Tengo la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. No caigamos en un tipo moderno de gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, de conocimiento. Y hay quienes creen que la salvación es por conocer a Dios. Conocer a Dios sí, como lo enseñó Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Pero ellos no hablan de ese verbo ginos con griego. Están hablando del conocimiento según los griegos, que es adquirir conocimiento acerca de la teología, o de los dogmas, o de la doctrina. Es por conocer al Dios personal, tener una relación con Él y fusionarnos con Él como dos gotas de agua cuando se fusionan que llegan a ser una. Eso es lo que enseña la Biblia, en conocer. No esa conversión de la religión, que es venir y levantar la mano, hacer una profesión de fe, bautizarse y dar diezmo y sentarse en un banco de la iglesia y calentarlo por toda una vida. No, es haber nacido de nuevo, no por carne ni por voluntad de hombre, sino por la palabra poderosa del evangelio. Renacido, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios, por un milagro de Dios, como nació Cristo del vientre de María, por un milagro de Dios. Así se viene al reino de Dios. Esa es la verdad gloriosa del evangelio. En cuanto a la regeneración, los pilares de la fe cristiana, por ella cayeron miles y miles de santos en el pasado, dieron sus vidas hasta la muerte para defender esta verdad, que fue ganada en la cruz con sangre, fue sostenida con la muerte de los 12 pilares que fueron los apóstoles. La segunda generación murió también por causa de la verdad, y después durante todos los siglos millones y millones dieron sus vidas por la palabra y por el Cristo glorificado, por ese Cristo enseñado correctamente. Si Cristo no viene, como en una carrera de relevo, somos deudores a esta generación para dar el puro evangelio. El evangelio sin mácula, el antiguo evangelio, el poderoso evangelio, que aún 20 siglos después sigue dinamitando vidas y salvando. Prediquémoslo en la sencillez. No caigamos en la tentación de las iglesias históricas, que lo han convertido en un dogma doctrinal. Y la gracia es nada más que una doctrina que se repite y se repite y se repite, como se repite el credo en las iglesias. Para nosotros no es una repetición, es vida de Dios, es pan que descendió del cielo, hoy que nos sostiene y nos alimenta. La sencilla historia del evangelio no es complicada. Cuando Dios la revela, hasta los niños lloran cuando la entienden. Es el evangelio que recibió el apóstol Pablo, que dijo: este es el evangelio que yo recibí. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió y enseñó la verdad de Dios y anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas y señales y deshaciendo las obras del diablo, porque Dios estaba con él. Fue crucificado por causa de la verdad, fue clavado en un madero y al tercer día resucitó entre los muertos, llevándose unas gavillas de resucitados a la diestra de Dios. Se sentó y el Padre lo exaltó y le dio una gloria que está sobre toda gloria. Y vendrá otra vez a la tierra y la iglesia lo espera. Y en su parucía y en su presencia la iglesia será glorificada. Ese es el sencillo evangelio.
Hay algunos que se quieren ser muy originales y comienzan a meter fuego extraño en el altar y comienzan a especular. Y como dicen en Puerto Rico, buscándole la quinta pata al gato. Tratan de ser muy originales y muy teólogos, pero el evangelio es tan sencillo que cuando Dios lo revela, los niños lo entienden. Es la palabra gloriosa del evangelio que una vez fue dada a los santos y que Dios te la ha brindado en bandeja de plata. La verdad del evangelio. Iglesia santa de Dios. Iglesia santa de Dios. Iglesia santa de Dios. Conviértete en un eco del testigo fiel. El testigo de Dios. Y di con él, amén. Que nadie te aparte de ese evangelio glorioso de Jesús. Créelo con todo tu corazón. Abrázalo como una llama viva. Reténlo, apriétalo. No te dejes confundir. Porque verdad, según la palabra, es algo que se sostiene. Sosténlo, confía, abrázalo. Porque no hay nada más verdadero. Dios ha sido revelado en el evangelio, porque el evangelio revela la justicia de Dios. Y revelar la justicia de Dios es revelar la santidad de Dios. Y revelar la santidad de Dios es revelar la verdad de Dios. Y el evangelio no es más que el pensamiento de Dios hecho letras. Porque como dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada es la palabra Theus Neuma. Significa el soplo de Dios. Y estos hombres, estos apóstoles, a quienes nosotros le creemos y le podemos creer, los cuales sellaron con sus vidas su creencia en el evangelio, tenían el soplo de Dios. Lo adquirieron cuando Jesús los reunió en el aposento alto el día de la resurrección y sopló y dijo: reciba mi espíritu. ¡Oh, gloria a Dios! Así como el Padre sopló sobre Adán en la primera creación y le dio su soplo de alma viviente, Cristo en la segunda creación sopló sobre los Adanes del reino el soplo vivificante del Espíritu Santo para comenzar la segunda y la nueva creación. Y ese mismo evangelio, como dice el apóstol Pablo, que el mismo poder que operó resucitando a Cristo entre los muertos fue el que operó en nosotros resucitándonos. El mismo poder que resucitó a Cristo te resucitó a ti de entre los muertos. Esa misma verdad, ese mismo soplo, esa misma revelación no adulterada pasó a los apóstoles. Y esos 12 hombres se lo pasaron a los padres y los padres lo siguieron pasando. Y aunque se han derramado muchas lágrimas de los santos de Dios que dieron sus vidas hasta la muerte para sostener esta verdad gloriosa del evangelio, ha llegado a nosotros virgen todavía para que nosotros podamos beber la misma fuente. ¿Han visto esa fuente que pasa allá y vuelve aquí y da la vuelta por la misma agua? Pues mire, el evangelio 20 siglos ha estado circulando por esa misma agua. Tú y yo estamos viendo la misma agua que bebieron los apóstoles, el mismo credo. Aleluya. Es la misma verdad gloriosa del evangelio. No te dejes embabucar, confundir con esas predicaciones. Hay un solo evangelio y hay un solo Cristo y hay una sola verdad. Y la verdad es Cristo. Amén. Dios es verdad. Y todo hombre mentiroso, esa es la palabra. Y esa es la verdad que hemos aprendido por el evangelio de Jesús. Y esa verdad llegó a nosotros y ha revolucionado nuestra vida. Y nos ha convertido en verdad. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Dice 1 Juan 5:20, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! 1 Juan 5:20, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No un Dios pequeño, no un semidios, no un Dios creado. El verdadero Dios y la vida eterna. Esa es tu fe. Ese es tu evangelio, esa es tu verdad y esa es la vida que tú has recibido por la predicación. Aguántala, sosténla,
como dice ahí, que emet significa que podemos confiar, porque es verdad. Dios te ha dado la confianza y la fe para creer que Él es verdad, que su palabra es la verdad y que su evangelio es la verdad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.